tenemos un nuevo videoanálisis del C-drama La Doble, protagonizado por Woo Jin-yang y Hwang Shin-yue como Sue Fan-fei y Xiao Hen. Los acompaña un elenco sólido, aunque sobresale la actriz principal y Lee Men, quien da vida a la temible princesa Wan Yi. Ambas representan, si me permiten la comparación, al cisne blanco y al cisne negro de la famosa obra El lago de los cisnes. Y entre los personajes masculinos, debo mencionar al actor que da vida a Chen Yu-ron porque interpretó magistralmente a un lobo disfrazado de oveja. Aunque se le llama serie histórica, en realidad solo está ambientada en la antigua China. Emperadores, cortes imperiales, poder y traiciones, pero sin basarse en hechos reales, a diferencia de producciones como Bolívar o El Sultán. Aquí todo es ficción, aunque refleja costumbres reales de la época, como el concubinato o la corrupción. La Doble es un drama intenso, trágico y por momentos cruel. Ese intento de humor teatral me encaja y lejos de aligerarla, la hace más densa. No hablo de las escenas de lucha, que son excelentes, sino de la violencia física, psicológica y social que la serie retrata con crudeza. Es una historia de revancha y reivindicación. Narra la vida de dos mujeres unidas por la tragedia y el destino, aunque una nada tenía que ver con la otra. Una sobrevive y la otra no, pero así tenía que ser, porque la que sobrevivió era la que tenía la educación, el talento y la determinación para poner las cosas en su lugar. Acompáñenme a ver esta reseña y su correspondiente análisis. La historia inicia con una imagen tan poética como engañosa. Sue Fan-fei, vestida de rojo, corre alrededor de su esposo Chen Yu-ron mientras él toca la flauta sobre un fondo blanco de invierno. Una escena hermosa que esconde una tragedia. Poco después, su madre y cuñada la ponen en una trampa para destruir su reputación. Entonces aparece su esposo, quien la lleva hasta la montaña de Xinchen, donde revela que su familia ha sido aniquilada. Su padre ejecutado por corrupción y su hermano muerto en un asalto. Dice no tener opción, que hay fuerzas poderosas detrás y la traiciona. Así se consuma la caída de Fan-fei, víctima del hombre que amaba. Una historia dolorosamente actual donde la violencia y la traición siguen teniendo el rostro de mujer. Los culpables, la familia Chen, la princesa Wan Yi, los Li y toda una red de corrupción y poder, aliados en un plan de rebelión contra el emperador. Pero la gran pregunta es, ¿realmente Chen Yu-ron no tenía otra salida? Milagrosamente Fan-fei sobrevive. En shock, es rescatada por Yan Li y su doncella Toner, quienes evitan que se arroje al río. Yan Li le dice una frase que marcará su destino. Mientras sigas viva, siempre habrá una segunda oportunidad. Irónicamente, ella no tendría la suya. Yan Li, hija del primer ministro y huérfana de madre, fue víctima de una madrastra cruel, Chi Yu-ran, quien la acusó falsamente y la envió al salón Chenú en lugar de encierro y castigo en la misma montaña. Allí pasó 10 años olvidada, maltratada y sin educación, mientras su familia la condenaba al silencio. Cuando intenta escapar para ayudar a Fan-fei, es descubierta y brutalmente castigada. Antes de morir, le entrega su horquilla y su historia, pidiéndole justicia. Su cuerpo cae entre pétalos blancos de flores de peral, una imagen tan bella como trágica. Fan-fei promete venganza. Los inocentes sufren mientras los malvados quedan impunes. Con esas palabras, renace como Yan Li, dispuesta a restaurar el honor perdido. El destino unió a dos mujeres marcadas por la injusticia, para que una de ellas pudiera reclamar la justicia que ambas merecían. El destino, o tal vez una alineación perfecta de los astros, vuelve a intervenir. Recluida en el salón Chenú bajo la identidad de Yan Li, el rumbo de Sue Fan-fei cambia por completo cuando recibe una visita inesperada. La esposa del viceministro de Hacienda, Liu Yuanfeng, antigua amiga de la madre de Yan Li.
Fan Fei entiende que esa es su oportunidad para regresar a la capital y junto a su leal doncella Toner idea un plan para hacerlo posible. Pero antes de marcharse, el destino le presenta otra pieza clave, Xiao Heng, el temido duque de Zhou, encargado de los asuntos de seguridad nacional. Su reputación infunde miedo, pero su lealtad al emperador es incuestionable. Era además el único hombre en quien el soberano confiaba plenamente. Fan Fei logra salir del salón Chenú y su partida provoca la caída de la directora del lugar, juzgada por actos inmorales. Es el primer acto de justicia en una larga cadena de venganzas por venir. Mientras tanto, el duque de Zhou, quien ya había visto en persona a la esposa del erudito Chen, sentía curiosidad por las circunstancias que rodearon su misteriosa muerte. Comienza a interesarse aún más por esa mujer que ahora reaparece bajo un nuevo nombre. Él terminará por convertirse en un aliado clave, pero no gratis. Entre ellos habrá intereses comunes que los unirán y que marcarán la naturaleza de su colaboración. Ya en la capital, Fan Fei inicia su primera etapa de reivindicación, reinstalarse como la segunda señorita Yan y limpiar la reputación que su madrastra había destruido. El ministro Yan, presionado por las circunstancias, se ve obligado a reconocerla públicamente y recibirla en casa. Pero el regreso no será fácil. Su madrastra, Yi Churan, harán todo lo posible por desacreditarla, mientras Fan Fei descubre la indiferencia de su familia frente al sufrimiento de la verdadera Yan Li. Solo en su abuela encontrará un afecto sincero y en su primo Jian Yi-Rui un aliado confiable. Con inteligencia y sutileza, Fan Fei reconstruye su posición social. Se muestra humilde, pero deja entrever los abusos sufridos en el salón Chenú, despertando la culpa en los mayores. Al mismo tiempo, comienza a indagar sobre Chen Yurong y el misterio detrás de la caída de la familia Sui. Su reaparición en público causa una auténtica conmoción. En la familia Yan, porque obliga a su madrastra a celebrar la ceremonia de mayoría de edad que le había negado, eclipsando por completo a su hermana. Fan Fei entra al salón entre pétalos blancos de flores de peral que caen suavemente dejando a todos sin aliento. En la familia Chen, porque su presencia será el recordatorio viviente de que no todos los muertos descansan en paz. Algunos regresan para ajustar cuentas. Y para el duque de Zhou, su aparición servirá como una prueba, la medida exacta de su temple, su inteligencia y su valía para saber si realmente merece su ayuda. En la segunda etapa, el objetivo de Yan Li será abrirse paso en la alta sociedad de la capital. Para ello, ingresa a la escuela y con los nuevos cambios en el examen imperial, ve la oportunidad de reconciliarse con la familia Ye, la familia materna de su identidad actual, a través de su primo Ye Ziye, a quien rescata de una trampa tendida por la familia Li, consigue iniciar esa alianza. Junto a sus primos, Liu Su, hija del viceministro de Hacienda, forma un pequeño grupo que pronto se convierte en su apoyo más fiel. Unidos protagonizan una audaz apuesta contra los Li, desatando un revuelo que lleva el nombre de Yan Li hasta los oídos de la corte imperial. El duque de Zhou juega aquí un papel esencial. Corrige las debilidades de Liu Su, enseña a Fan Fei el arte del arco y la acompaña en su recuperación física y emocional. Entre ambos surge una cercanía que trasciende el deber mientras ella empieza a enfrentarse con los fantasmas de su pasado. Durante un encuentro con su antiguo esposo, Chen Yurong, Fan Fei lo encara con serenidad. Le pregunta si alguna vez estuvo en la montaña de Xinchen, insinuándole que allí fue abandonada por su propia familia. Ese dolor callado florece luego en la melodía que interpreta en el examen anual. La primavera se desvanece entre flores de pera blanca, con la que conmueve a todos y despierta en Chen Yurong un remordimiento que no lo abandonará. Su triunfo en el concurso y la apuesta consolida su fama, pero también despierta los celos de su hermana y su primo, quienes intentan tenderle una trampa en una cena del palacio, sin imaginar que terminarán cayendo en su propio juego. Para evitar el escándalo, Yan Li decide viajar junto a la familia Ye
que atraviese graves dificultades. Coincidentemente, el duque de Sun emprende el mismo camino en cumplimiento de una misión imperial. Así comienza la tercera etapa, la reconciliación con la familia Ye y el descubrimiento más doloroso. Fan Fei se entera de que su padre sigue con vida, prisionero y sujeto de tratos crueles e inhumanos, y que su pueblo natal fue devastado por un funcionario corrupto protegido por la princesa Wan Yi y el príncipe Chen. Comprende entonces que la caída de la familia Sue no fue un accidente, sino el resultado de una conspiración política donde la ambición y la traición se unieron para destruirlos. La cuarta etapa marca el inicio de la justicia. De regreso en la capital, Yan Li reabre el caso del magistrado Sue y exige reparación por la injusticia cometida. Tras demostrar las falsedades del juicio, logra revertir la sentencia y obtener una reparación del Estado del Gran Ya. No es solo una victoria judicial, sino moral, el restablecimiento del honor familiar. En paralelo y en lo que respecta con Yan Li, Fan Fei culmina su venganza. La verdad estalla y los crímenes de su madrastra quedan al descubierto. Ton Er muere en medio del caos y Fan Fei revela a su padre que aquella hija que él abandonó jamás regresaría, dejando al ministro Yan sumido en la culpa. Finalmente, llega el enfrentamiento entre Sue Fan Fei, la princesa Wan Yi y Chen Yurong, un duelo de inteligencia, emociones y justicia. Fan Fei triunfa no solo al descubrir la verdad detrás de los crímenes contra su familia, sino al reencontrarse con su hermano y con ello recomponer lo que quedaba del linaje Sue. La rebelión del príncipe Chen, aunque origen de muchas desgracias, no es el eje central de la historia. Es tan solo el telón de fondo de un drama humano donde la ambición, la traición y el poder se entrelazan con el amor, la memoria y la redención. El drama nos deja varias lecciones. En primer lugar, la princesa Wan Yi, que sin duda sufrió mucho por culpa de su padre, el antiguo emperador, a quien desvivió, pero su comportamiento errático era simplemente injustificable. Tal vez lo que le sucedió rompió algo en su mente. Sin embargo, aprendió que el amor verdadero no se impone ni se compra. Aun cuando logró que Chen Yurong se deshiciera de su esposa, jamás obtuvo su afecto. Él la despreciaba y terminó manipulándola con tal de quedarse con Fan Fei. Al final, fue él mismo, el hombre por el cual se obsesionó, quien de manera cruel le confirmó que su destino era el de ser solo un peón en el juego de otros. Chen Yurong, por su parte, quien en un principio dijo no tener opción, se revela como un cobarde ambicioso, cómplice de una rebelión y traidor de todo lo que decía amar. Vendió su alma al poder y al final pretendió redimirse intentando recuperar a Fan Fei, soñando con reescribir su historia. Pero ella, con la serenidad de quien ya superaba el dolor, le recuerda que siempre culpó a los demás y jamás asumió sus actos. En la conversación final, le dice que solo cometió un error y que no pudo volver atrás. Y Fan Fei le deseó que en su próxima vida lograra nacer en la familia noble que tanto ambicionaba, con la esperanza de que al menos entonces aprenda el valor de la honra. En cuanto a Yan Ruoyao, aunque no era su hermana ni el objeto de revancha, Fan Fei le muestra la verdad. Estaba desperdiciando su afecto en un hombre ruin que la conduciría a la ruina. Él obtiene su merecido, al igual que la prima, porque es un error y un pecado desear lo que le pertenece a otro. Al menos, Ruoyao logra un nuevo comienzo, lejos de una madre consumida por la locura, lo que quizás fue su verdadera redención. Yi Churan, la madrastra, también intentó justificarse diciendo que no tuvo opción, pero los malvados siempre hallan excusas para sus actos. Hacer daño es fácil, reparar en cambio requiere un alma que muchos no poseen. Sue Fan Fei muestra una profunda compasión, perdona en silencio al padre de Yan Li que conoció la verdad sobre el fallecimiento de su hija. Calla ante su hermano, ocultándole el destino de la mujer que amó. Incluso siente piedad por Wan Yi, víctima de su propia obsesión, y por Chen Yurong, que nunca estuvo a la altura de su amor ni de su valía como mujer. El ministro Yan no fue un hombre malvado, pero sí débil. Su ceguera y negligencia lo llevaron a sacrificar a la hija que más amaba, condenándose a sí mismo al remordimiento eterno. Y finalmente, Fan Fei logra encontrar a su verdadero amor,
aquel al cual estaba predestinada. En lo personal pienso que la venganza y la justicia nunca son lo mismo. La primera destruye a quien la busca, la segunda restablece el equilibrio, castiga al culpable y reivindica al inocente. Por suerte, Fan Fei no se dejó consumir por el odio y pues como decía don Ramón en el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y bueno, hasta aquí el análisis de mi video. Si les gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima. Chao, chao. Don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep. She likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing, bad trash TV. There's still a few other things.